Saludamos a esta hora a don Federico Lara, director de la revista Cambio. Don Federico, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal, Luis Carlos? ¿Cómo está? ¿Cómo me le ha ido? Muchas gracias a usted por la invitación y por tenerme hoy aquí esta mañana en el programa para comentar un poquito las noticias. Como le decía antes, pues déjeme felicitarlo por este espacio. Sé lo difícil que es emprender en estas aventuras en solitario, así que me parece loable y lo felicito por lo que está haciendo. Muchas gracias, Federico. Y gran trabajo el que ustedes también están haciendo en Cambio, por supuesto, las investigaciones que hacen, las columnas que tienen, el trabajo que hacen. Soy suscriptor pago de Cambio. Me Muchas parece que gracias. lo están haciendo muy, muy, muy bien. Eh, Hablando de esto, este fin de semana, en mi suscripción de Cambio, vi un artículo que es el artículo central de la entrega de este fin de semana en Cambio. Y dice, yo tampoco lo crié. Dos puntos, la esposa y el hijastro negado de Juan Fernando Petro. Y una historia tremenda, Federico. Cuéntenos quién es el hijastro negado de Juan Fernando Petro y por qué es importante. Si quiere, vamos un poquito, Luis Carlos, como a la génesis de esta historia. Esta es una de esas historias que cuando usted mismo la está escribiendo, no termina de creerla bien, ¿no? Es decir, es una de estas cosas que usted no sabe cómo puede ser posible que hayamos llegado a una cosa así. Esta historia surge por primera vez en el año 2023. En ese momento salió una nota, tal vez un sábado en la noche, si mal no recuerdo, en el noticiero de Caracol, eh, que básicamente tenía un video de un señor, un joven, en un grado de alteración bastante notorio, eh, forcejeando con unos policías que lo trataban de meter en una patrulla y él les pegaba patadas y trataba, digamos, de no dejarse meter y decía, no se metan conmigo, que yo soy sobrino del presidente de la República. Hasta ahí llegó la nota de Caracol. Cuando yo la vi dije, bueno, puede ser uno de estos casos en donde algún borracho o alguna cosa se pone a decir cualquier barbaridad para evitar meterse en un problema. En ese momento nos ponemos a indagar un poco más a fondo, a ver qué es lo que hay detrás de esa noticia. Por supuesto que después de hacer unas verificaciones con las fuentes del sector, vecinos del sector, que nos decían que en efecto sí se trataba de Jonathan Alexander Delgado Laverde, un hijo de la esposa de Juan Fernando Petro, que se la pasaba merodeando el sector, vendiendo droga además a menores de edad en cercanías a colegios y parques. Y dijimos, bueno, de golpe aquí sí hay algo que la gente debe saber. Juan Fernando Petro, como usted seguramente le ha tocado vivir, es un tipo de muy difícil acceso para la prensa. Luego le escribimos y él, pues le hicimos las preguntas de rigor. Mire, este señor, Jonathan Alexander, ¿usted lo conoce? ¿Tiene idea de quién se trata? ¿Está usted casado con la señora Lady Givier? Se me olvida el apellido, Lady Givier Laverde, perdón, es que los nombres son un poquito, son un poquito enredados. Son largos, son largos. Son largos, y él nos dice, ustedes son unos mezquinos, mi esposa no es ninguna lady, no entiendo para qué me están preguntando esto, ustedes lo que quieren es tergiversar las cosas, yo no tengo ni idea quién es este señor. Bueno, por supuesto no nos quedamos ahí, y buscamos pues en los registros públicos si realmente existía un parentesco. En ese momento encontramos que Juan Fernando Petro sí estuvo casado con Lady Givier y que Lady Givier sí era la mamá de Jonathan Alexander Delgado Laverde, que estaba registrada en una oficina de la registraduría de Lerida, Tolima. Entonces, en ese momento, esa fue la historia que se publicó, hasta ahí llegó el tema. Sí. Era curioso, digamos, que Juan Fernando Petro negara en ese momento conocer pues, a quien había sido su esposa y a quien había sido su hijastro. O sea, Porque, hasta ahí la historia es Juan Fernando Petro desconoce a su hijastro. claro, Hijastro que tiene encontrones con la policía en unos barrios de Bogotá y es acusado de jíbaro. Hasta ahí va la historia. hasta ahí iba la historia en ese momento. Ahora, Juan Fernando Petro, y eso lo incluí también en el artículo, es un tipo muy ambiguo, por no decir mentiroso, digamos, en sus respuestas a la prensa, porque con él puede pasar
como que yo le pregunté a usted, ¿usted conoce a Federico Gómez? Y usted diga no. Y después cuando le dice, no, es que era Federico Gómez Lara y usted me preguntó solamente Federico Gómez, entonces ni idea, ¿no? Claro, claro. Entonces, ¿qué pasó? Eh, Me llega una nueva información que dice lo siguiente, mire, no solamente es esto que ustedes publicaron en ese entonces, sino que Juan Fernando Petro sigue casado con esta mujer, se divorció de ella, pero se divorció de ella llamándose Lady Givier y se volvió a casar con ella llamándose Beth Levy en una notaría de Cajicá, pero no solamente eso, sino que si usted se pone a indagar, se encontrará que hay una fundación en donde ellos están relacionados. Y yo dije, bueno, esto está raro, pero lo voy a chequear. Empezamos a hacer la búsqueda de los papeles y nos encontramos unas cosas, pues, bastante sorprendentes. La primera, desde el 2020, es decir, 3 años antes de nuestro primer contacto con Juan Fernando Petro, eh, él, su esposa, entonces Lady Givier, y su hijastro Jonathan Alexander, habían constituido una fundación con estos nombres así como rimbombantes de defensa de derechos humanos y estas cosas medio ambiguas, que se llamaba la Fundación GEA Transpersonal, que tiene luego un apellido larguísimo que lo debo tener por aquí anotado, pero para la defensa de la humanidad y de no sé qué cosas. Entonces ellos constituyeron esa fundación en donde Juan Fernando Petro era el presidente, su esposa era la representante legal y su hijastro, eh, quien es conocido en el sector del barrio Capellanía de Cajicá con el alias de Bimba, es una presencia, digamos, muy constante, era nada más y nada menos que el tesorero. Si usted mira el acta de constitución y los papeles de la fundación, se encuentra cosas interesantes como frases de la onda de yo, entendiendo mi papel, me comprometo a cumplir los más altos estándares éticos de esta fundación y en la labor de tesorería velaré por el buen uso de los recursos tal. Y estamos hablando de un tipo que, según los registros de las capturas, pues es un jíbaro, ¿no? Sí. Eh, así de sencillo. Ah, Entonces, ellos habían constituido la fundación y es bien interesante para qué. 2 meses. una pausa ahí, Federico, para simplemente el ejercicio de ir hilvanando el relato. Ujú, Entonces, tenemos que Juan Fernando Petro, cuando usted se le acerca y le pregunta sobre esta persona, le dice no la conozco. Usted le pregunta sobre su madre y le dice no la conozco. Luego usted averigua que no solamente la conoce, sino que se casó 2 veces con ella. Una vez con el nombre inicial y luego que la señora se cambió el nombre y se volvió a casar con ella. Pero luego correcto. usted se da cuenta que con ese nuevo nombre de esa mujer, están instauradas, creadas legalmente unas ONGs, ¿cierto? Exacto. Que además tienen la participación del hijo al cual inicialmente, desde el principio, usted le está preguntando a Juan Fernando Petro por él. Sí, hace parte, es tesorero de de Tesorero, su tesorero, ONG, tesorero de su ONG. No tesorero. solamente no lo desconoce, sino que lo reconoce, trabaja con él y lo puso a firmar documentos. Hasta ahí Correcto. Pues, vamos. en el primer contacto que yo tengo con Juan Fernando Petro, que en ese entonces se hizo a través de Javier Patiño, uno de los periodistas de nuestra redacción, en el momento en que él lo niega, ya alias Bimba llevaba 3 años como tesorero de esta fundación. ¿Y por qué es relevante la fundación? Porque 2 meses después de que Gustavo Petro se posiciona como presidente de la República, Juan Fernando Petro hace a la Cancillería del entonces canciller Álvaro Leiva la solicitud de pasaportes diplomáticos para él y para su esposa. ¿Bajo qué criterio? No bajo el ropaje de yo soy el hermano del presidente, porque legalmente esa no es una de las razones, digamos, que lo hacen a usted candidato o que le dan derecho, digamos, para un pasaporte diplomático. Entiendo que los hijos tal vez sí, pero los pasaportes diplomáticos son para el presidente, para los ministros, para algunos miembros de la cúpula militar, para los jefes de los entes de control, para los embajadores, pero nunca para los hermanos del presidente. Entonces, él hace la solicitud como presidente de la Fundación GEA Transpersonal, en la que su esposa es la representante legal y su hijastro, alias Bimba, el tesorero.
Álvaro Leiva les da los pasaportes diplomáticos, ¿no? No. Les da los pasaportes diplomáticos y entonces andaba Juan Fernando Petro por el mundo con pasaporte diplomático como presidente de esta fundación. Y usted sabe que el pasaporte diplomático, pues, tiene una serie de gabelas de no requerir visas, de no hacer fila en los aeropuertos, pero también hay unas dinámicas de inmunidad diplomática para ciertos efectos, ¿no? Sin Eh, duda. Déjeme, yo vuelvo a sumar una cosa. ¿Los pasaportes diplomáticos incluían a John Alexander Delgado también? no, No. solamente a Juan Fernando Petro, Solo a Juan Fernando Petro. solamente a Juan Fernando Petro y a su esposa. Entonces él se divorcia de Lady Gidier, se cambia el nombre esta misma persona a Beth Levi, Betel, y se vuelve a casar con ella en la misma notaría. Es una cosa como de telenovela, es decir, yo no entiendo realmente cómo esto, para dónde va, y cuando empiezo yo, digamos, a hacer los cruces, pues es cuando entiendo que realmente esto no es un tema de la órbita familiar, esto es un tema, digamos, eh, realmente de interés público. ¿Qué otros elementos, digamos, bien particulares hay y que encontré en la última investigación? En el primer reportaje que hicimos el año 2023, yo había encontrado el reporte de una sola captura, o una sola, digamos, retención por parte de la policía de Cajicá, que fue la que registramos en el video de la riña. En ese momento, este hombre o este joven es detenido con 10 papeletas de Tusi, 9 pastillas de anfetaminas, 2 moños de marihuana y un cartón de LSD. Lo dejan libre diciendo que no alcanzaba a aportar la dosis personal. Yo no sé si semejante cantidad de droga de tal variedad y de tal cuantía pueda contar como dosis Como dosis personal. personal, ¿no? Pero A esa ver, fue, digamos, la razón por la que un lo tutti dejan. frutti. Imagínense, ¿no? Otra cosa que, digamos, esto es lo Sí, único que está en el artículo que no está constatado con un papel formal, sino con los relatos de las fuentes del sector, es que nos sí, dice que a este joven se le ve en su labor de expendio de drogas a menores de edad en camionetas de la UNP, lo cual pues también es particularmente grave porque imagínese usted pues camionetas que hacen parte de la esfera de protección de la familia presidencial o del esquema del presidente, que son personas que pues tienen que estar protegidas, es decir, si usted es el hermano del presidente pues seguramente tiene un riesgo y tiene que estar protegido. No sé si eso se puede extender a los hijastros, pero si estos carros oficiales son usados para esto, pues eso es gravísimo, eso es gravísimo. claro, claro, claro. Quiero, Federico, preguntarle si la Fundación GEA Transpersonal fue la fundación que se utilizó para ingresar a las cárceles y hacer las comunicaciones y los contactos para el Pacto de la Picota. Fue una de ellas, porque en ese momento también Juan Fernando Petro era miembro de la Comisión Intereclesial para no sé qué y no sé qué, que en donde Sí, estaba sí, Daniel Ortega, sí. eh, como presidente, y estaba pues ya también constituida esta fundación bajo el amparo de esa sombrilla, digamos, de organizaciones que defienden los derechos humanos, cosa bien difícil de creer teniendo como tesorero a alias Bimba. Era que Juan Fernando Petro entraba a las cárceles a hacer estas gestiones pues que el país conoció. Supimos además en esta nueva investigación que publicamos el domingo de 2 capturas adicionales, a este personaje, una por marihuana, eh, digamos, en el reporte de la policía, debo reconocer que se muestra cierta rapidez mental porque cuando le preguntan por qué tiene esa cantidad de droga, el tipo responde que él tiene varicocele y que consume porque le ayuda para la varicocele, lo vuelven a dejar Claro, libre, y luego con Tusi. Lo que llama la atención es que de esto existen reportes policiales que no fue fácil encontrar, le confieso que nos tocó escarbar bastante, pero no hay ningún antecedente penal. Entonces aquí hay un patrón de reincidencia clarísimo, eh, pero digamos que sin tener yo cómo afirmar esto de manera categórica, da la impresión de que ha existido cierta intermediación de alguna tercera mano para que pues este señor pueda
ser capturado y quedar libre, ser capturado y quedar libre y seguir rondando en el parque. Hay una foto que yo no publiqué porque, pues, digamos que en la foto él no se veía haciendo nada ilegal, pero nos mandaron la foto del tipo merodeando el parque el día anterior a la publicación del artículo, es decir, ese es como su centro de operaciones. Un momentico, entonces lo más reciente que tienen ustedes es de Jonathan Alexander Delgado Arias Bimba, Sí, el jíbaro hijastro de Juan Fernando Petro, tesorero de su fundación. Es una fotografía reciente en el mismo parque donde lo han en el detenido en mismo varias parque. oportunidades, merodeando, merodeando. Merodeando con una camiseta roja el día anterior a la publicación del artículo. Es decir, el tipo sigue ahí en su tema y no, pues no pasa nada. Esta vez, Pero de- esto es tan grave como hilarante. No sé si llorar o que me dé mucha risa. sí, 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 mientras escribíamos el artículo, esa era un poquito la sensación que teníamos. En este caso, no quise consultar a Juan Fernando Petro porque, como le digo, no hay una sola afirmación en ese artículo que no esté sustentada en los documentos. Publicamos los registros de las capturas, los papeles societarios de la fundación, los registros notariales del cambio de nombre, los registros de matrimonio, es decir, la negación de Juan Fernando Petro de que conocía a estas dos personas, está absolutamente todo. Y otra frase que creo que cobra relevancia, que incluye en el artículo, es que yo siento que Juan Fernando Petro cuando se entrevista o cuando se consulta para asuntos públicos, él siempre alega un derecho a la privacidad, pero quiéralo o no, es imposible que los familiares del presidente se desliguen de esa condición y del poder que se emana de la condición de ser el hermano del presidente de la República. Entonces, si el hermano del presidente tiene una granja de tomates, pues bueno, tiene una granja de tomates. Pero si el hermano del presidente está llamando a gestionar nombramientos en entidades del Estado, si el hermano del presidente está llamando a pedir citas con ministros, si el hermano del presidente está reunido con emisarios de contrabandistas, si el hermano del presidente está haciendo fundaciones para pedir pasaportes diplomáticos, si el hermano del presidente está visitando cárceles, eso no lo está haciendo Juan Fernando Petro, eso lo está haciendo el hermano del presidente de la República, ¿no? No, Entonces, es que ustedes lo dejan clarísimo en el artículo, sin necesidad de ahondar en la mayoría de las cosas que usted argumenta anteriormente. El señor Juan Fernando Petro montó una fundación con su esposa y con su hijastro y a través de esa fundación obtuvo pasaportes diplomáticos. así Punto. de sencillo, punto. Eso ya lo convierte en una Punto. noticia, porque de ahí se derivan varias cosas. Se derivan posibilidad de falsedad en documento público. Se deriva, por ejemplo, podría, ¿no? Podría. Se podría derivar, ¿cómo se llama esto? Tráfico de influencias. Tráfico de influencias, correcto. Es decir, hay un montón de cosas. Pero la siguiente pregunta que uno podría hacerse es, ¿cuáles son las cualidades o calidades del señor Jonathan Alexander Delgado para ser, cierto, tesorero de una fundación que pida unos documentos diplomáticos al gobierno nacional, los cuales fueron concedidos? Ahí hay muchas cosas, Claro, y muchísimas. debo decir en honor a la justicia que a su llegada a la Cancillería, el canciller Murillo puso en marcha un proceso disciplinario interno y revocó los pasaportes diplomáticos de Juan Fernando Petro y de su esposa. Digamos que eso también hay que reconocerlo, porque pues si uno, es decir, no hace falta ningún análisis Bueno, exhaustivo. pero eso solamente hace una cosa dentro de la investigación, doctor Lara, y es que refrenda el hecho de que los pasaportes fueron o habrían sido obtenidos de una manera no necesariamente Por la supuesto, más kosher de todas. Se por los supuesto. quitaron. Se los quitaron y se los quitó el canciller de su propio, del gobierno, digamos, de su hermano, ¿no? Entonces, eso digamos que es clarísimo y siempre está el argumento falaz, a mi juicio, de la defensa de los derechos humanos. Entonces, por ejemplo, en la entrevista con los colegas de la W Radio hace unos días, Juan Fernando Petro
cuando le preguntaban por qué había estado con César Valencia, el emisario de Pitufo, en otra historia que publicamos hace unas 3 semanas, cuando le contamos al país toda esta trama de los 500 millones de pesos y de la entrada a la campaña. Pues contamos quién era César Valencia y Juan Fernando Petro dijo, yo lo conocía como abogado defensor de derechos humanos. Este no es ningún defensor de derechos humanos, ¿sí? Es un tipo resbaloso, que ha tenido un enriquecimiento vertiginoso que nadie sabe cómo explicar, que se la pasa en concursos de belleza, en aviones, en restaurantes carísimos. Y tratando con las cabezas del contrabando. Esto no es un tipo que está mirando cómo libera secuestrados o cómo hace un acuerdo humanitario. Esto no se trata de la defensa de derechos humanos, pero por donde se le mire. Qué barbaridad. Fascinante investigación que pueden encontrar en la revista Cambio y que su director Federico Lara nos acaba de extender y explicar. Don Federico, muchísimas gracias por darnos unos minutos esta mañana en el programa. Es usted muy amable, muy gentil. Don Luis Carlos, muchas gracias por la invitación. Espero visitarlo por aquí pronto y de nuevo lo felicito por este esfuerzo. Un gran abrazo. Igualmente. Un abrazo, Federico. Muchas gracias. Un saludo a todos en la revista. Chao. Tremenda investigación de la revista Cambio esta mañana, aquí en Vélez por la mañana de B12, la radio digital 100% independiente. Y recuerda, suscríbete acá a mi canal de YouTube. Cuéntale a tu familia, a tus amigos que tenemos noticiero en tu bolsillo. Vélez por la mañana a las 7 de la mañana. Suscríbete.